ganó una Copa Sudamericana, ganó una Copa Mercosur, ganó 2 campeonatos en la primera división argentina, una Copa de Grecia 2011, un campeonato gaullo y una liguilla pre-Libertadores. Está casado con Noy, es papá de 3 hermosos niños que han nacido en México, en Brasil, y el último, por poquito, nace en Grecia. Él se desarrolló sus primeros años en San Lorenzo desde los 12 años, en el 2000 debuta en la primera división contra Vélez Sarsfield, pasó por Italia, España, México, Brasil, Grecia, España nuevamente y Argentina. Hola Sebastián, ¿cómo va? Hola Marian, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Acá me tendría que decir todos los equipos, pero bueno, no puedo decir Racing, San Lorenzo, acá en Argentina, como mucho, y en el exterior, bueno, ni hablar, solamente nombré los países, porque Está has muy cambiado bien. incluso dentro de los países por diferentes equipos, ¿verdad? Sí, bueno, sobre todo una época de mi carrera donde eh, no tuve la suerte de asentarme en clubes, entonces por ahí en el transcurso de 2 años pasé por 4 clubes distintos y entonces por eso terminan siendo muchos, pero bueno, con recordar los países está muy bien, está Con excelente. los países ya estamos, gracias. Sí, ya es suficiente. Gracias, gracias. Bueno, igual, a ver, nombré un montón de países, pero por lo que tengo entendido, en donde mejor la pasaste, porque realmente pasaste más tiempo y pudiste desarrollarte no solamente profesionalmente, sino socialmente, y tus chicos fueron al cole, fue en Grecia, ¿verdad? En Atenas. Sí, sí, yo, como te decía, tuve una etapa de mi carrera donde eh, no logré asentarme por diferentes motivos, a veces deportivos, a veces contractuales, y lo que fue fuera de Argentina, donde logré más estabilidad y sobre todo una estabilidad emocional y deportiva, fue en Grecia, donde permanecí 3 años, donde podría haber estado un poco más, pero fueron 3 años y de lo que fue fuera del país fue en el club y en el país donde más estuve. En España también estuve bastante, en total estuve casi 3 años también, pero fueron 4 equipos distintos. Entonces en distintas ciudades también es como que viví 6 meses en Madrid, 6 meses en Zaragoza, 6 meses en Córdoba y 6 meses en Tarragona, pero en Atenas fue donde logramos asentarnos, ya sea como futbolista y bueno, donde también pudimos desarrollar una vida más cotidiana. Buenísimo, y contame, a mí bueno, por un lado, como para cerrar lo deportivo, porque fue importante para la EC, conseguiste una de las copas de Grecia, que hacía muchos años que no tenían, así que pudiste irte con una copa bajo el brazo. Sí, bueno, fue algo muy lindo porque, bueno, el AEK es uno de los 3 equipos más grandes, junto, bueno, obviamente con Panathinaikos y Olympiacos, y hacía 11 años que no ganaba un título y era mucho tiempo para un equipo grande. Y el primer año que yo llego a Grecia, que es yo llego en el año 2008, esa temporada llegamos a la final de la Copa y perdemos una final increíble con Olympiacos de Grecia, donde pateamos más de 15 penales. Wow. Increíblemente, sí, empatamos 4-4 y fuimos a penales para definir la Copa y la terminamos perdiendo. Y realmente esa fue una espina que me quedó y un dolor muy grande en aquel momento. Y después, bueno, después tuvimos la suerte de poder tener revancha a los 2 años y poder ganar la Copa después de mucho tiempo. Y entonces fue algo muy importante para el equipo, sobre todo para la AEK y para su gente, para sus hinchas. Fue algo muy importante porque hacía un largo tiempo que los hinchas del AEK no festejaban un título. Claro, genial, buenísimo. O sea que bueno, ahí como, a ver, lograste como lo máximo dentro del país, ¿no? Dentro de Grecia lograste lo máximo y te viniste para Argentina. Pero nosotros ahora este programa se llama Grecia a la Carta, en donde te vamos a invitar un poco a viajar en el tiempo y a que nos compartas un poco esto que vos decís, ¿no? Que la pasaste bien, donde tus chicos pudieron ir al cole. Y me imagino que el día que te dijeron, Sebastián, te vas a Grecia, ¿vos qué sabías de Grecia antes de ese momento?
muy poco, yo tengo un gran amigo que es hijo de griegos y me pasó algo muy, muy particular porque yo venía de 6 meses sin jugar. Yo a Grecia me voy en junio del año 2008 y yo en enero del 2008 me quedo sin equipo. Había sufrido una lesión en mi hombro, me había costado recuperarme y bueno, me había quedado sin equipo durante esos 6 meses. Entonces era como mi carrera ahí era una incertidumbre porque no sabía cómo iba a continuar, cómo iba a volver después de la lesión. Y me acuerdo que más o menos alrededor de mayo me sale la posibilidad de la EK de Atenas y lo primero que atiné fue llamar a mi amigo, ¿no? Y le digo, mira, tengo una posibilidad de la EK y sinceramente hasta ahí sí sabía que era un país paradisíaco con hermosas islas, que pertenecía a Europa, pero realmente no mucho más. Obviamente por algo que había estudiado y lo tenía guardado en el colegio de la historia de la civilización y demás. Claro. Eh, pero no mucho más que eso. Entonces, cuando lo llamé, no, él me dijo, ni lo pienses, andate ya, la vas a pasar bárbaro. Y bueno, me acuerdo que yo viajé solamente por 4 días para firmar el contrato y volverme, por el que la temporada empezaba en julio. Y bueno, viajé, estuve 3 días, pleno verano, mucho calor, me acuerdo. Mucho calor, claro. Sí, y bueno, y yo en principio voy por un solo año, porque el club tenía algún tipo de duda con respecto a que yo hacía 6 meses que no jugaba, venía de una lesión del hombro. Entonces, en ese momento, el club griego me dice: bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a firmar un contrato de un año con opción a 3 años más. O sea que, bueno, yo en realidad había ido por uno y el club tenía la posibilidad de hacer uso de la opción para que yo me pudiera quedar 3 años más, y en total 4. Y bueno, ese primer año fue el que te contaba que habíamos llegado a esa final que perdemos con Olympiacos. O sea, deportivamente nos había ido bien, más allá de haber perdido una final, había sido bueno el año y el club decidió renovarme. Pero realmente en mayo del 2008 sabía muy poco, solo esto que te comento de lo que había estudiado y bueno, de lo poco que podía saber. Por ejemplo, lo primero que cuando llegué a Grecia llego al aeropuerto, me llevan para el club y yo ya iba viendo en los carteles de la autopista de que tenían otro abecedario, y eso era algo que yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Ah, mira, Y te entonces tomó dije, por sorpresa. qué difícil va a estar. Y después, otra referencia, había tenido un amigo que había jugado en Ionikos, un equipo pequeño ahí de Atenas, y también lo llamé a él, y bueno, él también obviamente me dijo que le había pasado bárbaro, y me dijo que no dudara en ir. Aparte, bueno, la AEK es uno de los equipos más importantes de Grecia, entonces me dijo, no, anda que aparte son muy pasionales, son muy parecidos a nosotros, y bueno, esas fueron las primeras referencias que tuve de Grecia. Mira, decime una cosa, y cuando estos primeros 4 días que fuiste solamente a firmar el contrato, ¿tuviste oportunidad de conocer algo de la ciudad, de familiarizarte un poco por ahí con la comida, con algo de eso? Sí, bueno, me llevaron un poco a pasear, me llevaron obviamente, bueno, al centro, al Partenón, que bueno, es una de las primeras cosas que uno visita. Eh, pero en ese momento no lo disfruté porque yo estaba nervioso, era todo nuevo, obviamente uno no se ubica dónde está y fueron 3 días muy, muy intensos, eh, porque tampoco fue tan sencilla. Yo llegué allá y mi ex club no quería. En el fútbol vos para poder firmar con un club te tienen que dar como la liberación del club anterior y bueno, fue todo. Así que realmente lo pude disfrutar, o sea, recorrí algo, me llevaron a cenar a la noche y demás, pero realmente pude disfrutarlo muy poco esos 4 días. Bueno, y después ya cuando volviste con tu familia, ya agarraste el familión y dijiste, bueno, nos vamos a Grecia. ¿Vos estabas en España o estabas en Buenos Aires? Yo estaba en Buenos Aires,
yo vuelvo a Argentina, les conté que, bueno, habíamos firmado, nos íbamos a Grecia. Y bueno, en julio, cuando arranca la temporada, normalmente uno se va de pretemporada y nosotros nos íbamos como 3 semanas a Austria de pretemporada. Y entonces, bueno, la familia se quedó en Argentina y bueno, ahí tuve otra particularidad, que ellos demoraron 2 meses y medio en ir porque no encontraba departamento y yo estaba viviendo en un hotel y me costaba mucho encontrar el departamento, así que mi familia recién en septiembre se pudo mudar para Grecia cuando yo finalmente encontré el departamento para vivir. Y bueno, cuando ellos llegaron, obviamente, bueno, yo ya tenía todo preparado, ya había anotado a mi hija en el jardín, que fue el año que ella llegó, era la última salita de jardín, o sea que hizo jardín primero y segundo año y segundo grado de la primaria lo hizo allá. Y así que bueno, los recibí en septiembre, yo ya llevaba 2 meses y medio en Grecia. Mira, ¿y te acordás cuál fue la primera palabra que aprendiste? Mirá, ¿O no? obviamente uno empieza con el Paracaló, Efgaristó, ¿no es cierto? Pero la primera que a mí me quedó, porque cuando yo llamé a este amigo que te contaba que había jugado un año ahí, o sea, lo primero que quise hacer fue aprender palabras que utilizábamos en la cancha. Entonces hubo una palabra que a mí me quedó mucho y es mono, ¿no? Es una palabra que nosotros usamos en la cancha para decir, bueno, está solo, está solo. Entonces, y me acuerdo que me quedó, digo, ¿cómo? Mono, mono. Entonces, la primera que tengo como recuerdo es esa, pero obviamente, bueno, después uno lo primero que aprende es a pedir por favor y a ser agradecido. Claro. Y por supuesto, como en todos los idiomas, como cuando llega un extranjero a Argentina le enseñamos alguna palabra, también una de las primeras que aprendí fue una que empieza con M y termina con A. Y termina con A, está bien, no lo vamos a decir. Claro, pero también, ¿no? Porque es como la que empieza con B y termina con O nuestro, ¿no? Es algo que también se dice hasta para saludar, ¿no? Claro, 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 muy coloquial. Sí, entonces esa fue también. Y después a mí me pasó, yo cuando llegué había un argentino que hacía ya 2 años que estaba en el equipo y no hablaba una palabra en griego, no, nada, no decía ni para caló. Y ni Calismera, nada. ¿Y qué sucedía? Nosotros teníamos traductor. El técnico hablaba en griego y el traductor automáticamente, muy rápido, traducía al español y al inglés, con una facilidad y una velocidad admirable. Pero, ¿a mí qué me sucedió? O sea, mi posición en el campo era arquero, y el entrenamiento de arquero es separado muchas veces de los jugadores de campo, ¿no? Hacemos mucho trabajo individualizado. Y por supuesto el traductor se quedaba con el equipo, con los jugadores y con el equipo, y yo me iba con el entrenador de arqueros, que era griego, más los 2 arqueros que eran griegos. Entonces, bueno, empecé a aprender muchas palabras por deducción, yo me ponía tercero, en los ejercicios me ponía tercero, y bueno, y yo veía que el entrenador de arquero, de entrada obviamente no entendía nada, pero de a poco fui interpretando que, por ejemplo, decía protodexia, aristera, y yo veía que decía protoaristera o protodexia, y el arquero iba primero para la derecha. Digo, bueno, Para la derecha, para la izquierda, claro. Claro, y después veía dexia, y bueno, digo, bueno, dexia debe ser derecha, y ahí empecé a aprender un poco. Pero la verdad que también una ciudad que uno también con el inglés se puede desenvolver, ¿no? Sobre todo en el fútbol, que teníamos muchos jugadores también, teníamos suecos, había jugadores que eran de Australia, por ejemplo, entonces se hablaba bastante. Pero bueno, mis otros 2 compañeros de puesto, más el entrenador, me obligaron a tener que entender y aprender un poco de griego. Bueno, un poco bastante, porque 3 años vivir en Grecia, comiste, viajaste, o sea, manejabas, así que súper bien. Sí, la verdad que bien.
de entrada es como que dije, uy, bueno, pero no, después hasta yo podía mirar un poco, obviamente no podía entablar una conversación, pero, por ejemplo, yo miraba un partido de fútbol con relatos en griego y lo entendía, porque después me pasaba eso, todo lo que tenía que ver con respecto a mi actividad. Claro, las palabras uno por repetición las va aprendiendo y, y las aprendés, pero después me costaba un poco más cuando salía del ambiente de lo que era el fútbol, pero sí, tuve la posibilidad al menos de entenderlo y bueno, con eso poder manejarme. Decime una cosa, ¿y pudieron recorrer con tu familia o vos, sí? ¿Pudieron pasear un poco? Sí, porque nosotros lo que nos pasó en Grecia es que, bueno, ya estábamos asentados como familia, ya teníamos a Bernardita, que es mi hija mayor, y a Mateo, que es el primer varón. Simón todavía no había llegado. Y entonces cuando nosotros nos daban, bueno, para las Navidades te dan 4 o 5 días, o a veces teníamos los fines de semana que jugaba la selección, tenías 2 o 3 días, y obviamente no era tiempo suficiente para... Así que aprovechábamos y empezamos a conocer, así que recorrimos mucho, recorrimos bastante de Europa, pero por suerte Grecia la conocimos bastante, tanto el continente como las islas también tuvimos la oportunidad, así que eso fue una experiencia inolvidable. Sí, ¿y volvieron después o no volviste más? No, me están reclamando. Y hacen muy bien, Sí, sí, me hacen están muy bien. reclamando porque la verdad que tenemos muy buenos recuerdos. Nosotros hicimos una familia de argentinos que jugaba un amigo que jugó en Olympiacos. Ellos también estuvieron, pero 2 años y medio y enamorados, enamorados. La mujer de mi amigo quedó enamorada y ella volvió el año pasado, volvió con su hermana y su mamá. Y, y bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que nosotros tenemos que volver en cualquier momento porque tenemos unos recuerdos hermosos. Decime una cosa, ¿y en tu casa se comía comida griega o seguían haciendo comida argentina? ¿Qué es lo que más te gustó de la comida griega? Contame. Eh, a mí me gustó todo, pero es el día de hoy que a veces voy a un restaurante y extraño la Greek salad, ¿no? Ah, mira, La ensalada griega fue la primera vez que la comí fue en Grecia y, y a veces bueno, ahora no tenemos la chance de comer afuera, ¿no? Pero cuando se puede trato de buscarla porque fue una de las cosas que más me quedó, nunca la había probado con el queso feta. Sí, y no, mi mujer es como que mantuvo la tradición de cocinar en casa lo que comíamos en Argentina, pero los chicos eran todavía chiquitos, entonces nos permitía eh, salir a cenar a la noche sin preocuparnos que al otro día se tenía que levantar muy temprano por el cole, sobre todo los primeros años, y aprovechábamos a pasear. Y bueno, la gastronomía es, bueno, cada vez que podíamos nos íbamos también a Pireos, al puerto de Pireos a comer, que comíamos espectacular. Nosotros no vivíamos tan cerca de la playa, pero bueno, toda la zona de Glifada, de Bula, toda esa zona nos encantaba poder ir a pasear. pero todo está muy cerca igual. Grecia es un país Sí, bastante pequeño, así que tanto las islas es muy fácil llegar, las playas que rodean Atenas son fabulosas, también es muy sencillo llegar, así que bueno, me alegro que tengas este tan grato recuerdo de Grecia, que lo hayan pasado tan lindo. Este, ¿tenés una anécdota muy piola para contar así, si acá me están muy apurando, pero con un registro de conducir en sí, esa Grecia? sí fue muy buena porque bueno, yo llegué obviamente con la licencia de conducir a Argentina y bueno, uno necesita sacar la internacional, no, yo no tenía la internacional y en el AEK de Atenas jugaba una mega estrella brasilera que era Rivaldo. Rivaldo fue campeón del mundo con Brasil, jugó en el Barcelona. O sea, en los años 2000
Rivaldo era lo que es Messi hoy en el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Claro, una figura total. Para el que no es tan futbolero, ¿no? Lo digo, el que es futbolero sabe quién es Rivaldo. Entonces él hablaba muy bien el español, entonces cuando yo llegué, él me dice, no, pero me dice, yo te ayudo, me dice, porque lo podés sacar por internet, online. Hacé una cosa, pasame tu fecha de nacimiento, nombre completo, y yo te lo hago. Bueno, pero yo pensé que me iba a iniciar el trámite y después. Y bueno, a la semana se me apareció en el club con la licencia de conducir y, y la firma no era la mía, era la firma de Rivaldo. Así que fue gracioso porque tenía una licencia de conducir internacional, obviamente tenía mi foto, mis datos, pero la firma me la había hecho Rivaldo. La firma me la había hecho Rivaldo. Qué genial, ¿te la guardaste de recuerdo? Sí, me la guardé de recuerdo porque imagínate que, bueno, en aquel momento, hoy sigue siendo también, es una leyenda del fútbol y que el que él me haya hecho la licencia fue algo muy gracioso. Fue genial, ¿no? Una anécdota Sí. genial, gracias. La verdad que, no, bueno, nada, un momento genial, espero que lo hayas pasado bien. Seguramente tenés mucho más para contar de Grecia, porque estoy segura que te pasó de todo, porque los griegos son así como muy alborotados y todo muy rápido, y aparte tiene mucho Grecia, así que en cualquier momento te volvemos a llamar y te volvemos a molestar en una de esas. Por favor, para mí es un placer porque siempre recordar un lugar sobre todo donde uno la pasó muy bien. Nos hubiese encantado hasta estar mucho más tiempo porque realmente, bueno, tanto los recursos del país como su gente también nos han hecho sentir muy bien y han sido muy agradables y muy cálidos con nosotros, así que para mí nada, para mí es un placer porque lo hago con gusto, porque me trae muy buenos recuerdos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Por favor, cuando ustedes quieran. Gracias. Bueno, un beso enorme. Nos vemos Gracias, pronto. Marian. Saludos a la familia Igualmente, y gracias. bueno, igualmente para Gracias, vos gracias. y por supuesto para toda la colectividad, un beso grande desde acá de la distancia.